Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Mañana se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como se ha hecho desde 1994. Pero, ¿qué efecto tiene esto? Se realizan foros y eventos, pero ¿cómo mejoran? ¿Qué impacto tienen sobre la situación de los pueblos indígenas? Se reconoce desde aquella época el valor de la diversidad cultural y biológica que representan, pero al mismo tiempo siguen siendo sinónimo prácticamente de pobreza y discriminación. De esto vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas, con dos perspectivas, con dos especialistas de este tema. Acompáñenme a ver algunos datos que tratan de situar este debate, este tema, y regresamos aquí al foro a tener nuestro debate acostumbrado. A 2 décadas del establecimiento del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, estos continúan en los peores lugares de nivel de pobreza y discriminación en el mundo y en México, a pesar de los llamados a acercar sus derechos al resto de la población. Cada año se celebran foros y eventos para mantener visibles las problemáticas de las comunidades indígenas, pero poco se avanza en asegurar la protección de sus derechos y en reconocerlos en las políticas públicas de los gobiernos como comunidades específicas. Por ejemplo, las remesas de los indígenas dentro de los migrantes mexicanos ocupan un lugar importante de los recursos que recibe el país, pero el gobierno adolece de una política específica para revertir directamente a las comunidades esos beneficios en salud o educación. Si bien ha habido avances en la infraestructura legal, como por ejemplo el reconocimiento de sus lenguas con la misma validez que el español, sigue pendiente desde hace años la regulación para proteger sus derechos. Los cambios en los pueblos indígenas caminan a paso más lento que en otras comunidades, aunque la realidad no espera y plantea nuevos desafíos, como el caso de la minería o la industria energética, a la protección de sus recursos naturales y tierras que ocupan. Posiciones. 1. La ONU estableció en 1994 el 9 de agosto como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas para fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que los afectan en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud y la educación. 2. Amnistía Internacional denunció que los pueblos indígenas de Latinoamérica sufren por defender sus derechos humanos una letanía de abusos, como intentos de asesinatos y secuestro, intimidación, ataques y discriminación. 3. Numeralia. Las poblaciones indígenas apenas representan el 5% de la población mundial, pero constituyen el 15% de la población más pobre. Los índices de pobreza entre los indígenas mexicanos son 3.3 veces más altos que entre el resto de la población. En cuanto a las estadísticas de salud, existen 6 años de diferencia en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indígenas. La mortalidad infantil sigue siendo 70% superior entre las comunidades indígenas, a pesar de las mejoras logradas en los últimos 40 años. La desnutrición entre las niñas y niños indígenas duplica la que se registra entre las y los no indígenas. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Vamos a entrar a nuestro tema, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, qué significa y sobre todo qué ha pasado desde que se instauró por primera vez en 1994. Y para discutirlo me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros en este estudio, Javier López Sánchez. Él es el titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y por supuesto también está con nosotros un especialista, alguien que conoce mucho de este tema, que es Carlos Oya, que es coordinador de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a ambos por haber estado aquí y si quieren entrémosle directamente al tema y lo primero que habría que poner sobre la mesa para tratar de situar en contexto a nuestro auditorio es, mañana es el Día Internacional, desde 1994 se celebra. ¿Cuáles son los avances que ha habido en derechos que quería proteger? Por ejemplo, recursos naturales, tierra, salud, desarrollo, educación. Así es. José este es un saludo en maya celtal y te dije, José, muy buen atardecer, saludo y reverencio a la grandeza de tu corazón. Es un saludo particular de la lengua maya tzeltal. Muchas gracias. Carlos, mucho gusto, qué bueno que compartimos este espacio. Y bueno, en efecto, el 9 de agosto, Día Mundial de los Pueblos Indígenas, declarado por la ONU,
en efecto desde 1994. Yo creo que es un buen espacio para reflexionar sobre las condiciones de los pueblos indígenas. Yo lo vería más bien como un espacio de reflexión sobre lo que ha pasado y sobre lo que estamos haciendo. Y de entrada diría yo que en efecto creo que hay marcos jurídicos de avanzada, ya tenemos muy buenos marcos jurídicos, con algunos vacíos, por supuesto, profundos también, como es el caso del artículo 2 constitucional, donde se ve a los pueblos indígenas todavía como sujetos de interés público y no de derecho público, que por eso se está debatiendo justamente la idea de hacer reglamentaciones justamente de los marcos jurídicos. Pero hay avances. A nivel general, artículo 2, en el 2003 sale los derechos lingüísticos, que da un viraje importantísimo de la política del lenguaje del Estado mexicano, porque por primera vez en el 2003, gracias a esta ley, las 364 variantes lingüísticas divididas en 68 lenguas y a su vez clasificadas en 11 familias lingüísticas, son lenguas nacionales con la misma validez que el español, es decir, jurídicamente tienen el mismo estatus como lenguas nacionales. De tanto decirse las cosas a veces se desgastan, y a veces se desgastan desde las leyes que no acaban de aplicarse, como los reconocimientos como el que hacía Javier de la deuda, que casi acaba siendo, digamos, una frase común. ¿Qué es lo que ha impedido, digamos, que esos avances jurídicos, Carlos, se traduzcan en mejoras, sobre todo en la protección de derechos? Ya. Y yo le agregaría a la carga de desdichas que tú mencionas, la lentitud de los procesos, ¿sí? Festejamos mañana 9 de agosto y se eligió el 9 de agosto porque en 1974, o sea, hace 40 años, sí, hubo la constitución, ¿verdad?, del grupo de trabajo en el seno de la ONU en Ginebra sobre poblaciones indígenas, y bueno, su primera sesión fue un 9 de agosto. Entonces, si uno empieza a ver la temporalidad de estos procesos, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas se llevó prácticamente 20 años, ¿no? Es cierto, no es fácil que los países se pongan de acuerdo, pero creo que el punto central está en lo que tú acabas de sugerir, y es la complejidad de estos procesos, la carga histórica negativa, en donde no casualmente la mayor parte de los países que han protagonizado estos movimientos, estas luchas para ganarse un espacio en Naciones Unidas, son de países que sufrieron procesos coloniales, ¿sí? Incluso Hay fenómenos, y acaba de mencionar uno, Javier, nuestro colega del INALI, que son más sutiles que otros, pero no menos profundos. Ejemplo, la ONU, con una de sus ramas de la educación y la cultura, la UNESCO, llama la atención acerca de que se puede hacer ciencia no solo en las lenguas iluminadas, latín, inglés o francés, sino en cualquiera de las lenguas del mundo. ¿Sí? Sí, uno dice, de acuerdo, suena bien, la racionalidad puede estar en el celtal o puede estar, qué sé yo, en el guaraní, ¿no?, como en el alemán. Pero las condiciones sociales para que haya desarrollos científicos indígenas y alcanzar estatus de cientificidad a los saberes indígenas implica mucho más, digamos, que el reconocimiento, el reconocimiento de la lengua. Y están, tú lo mencionaste, y me alegra estar en un programa que sea precisamente de posiciones de debates, de posiciones encontradas, ¿no? Porque hay los que francamente no votaron la Declaración de las Naciones Unidas, no firmaron el convenio 169, y estamos hablando de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia,
donde han tenido otra política para los indígenas, pero déjame pararme ahí en la parte de la ley, voy con Javier. No solamente esos países que mencionaba Carlos no han firmado, en el caso de México también tenemos un retraso importante en la generación de una ley que regule la protección de los derechos indígenas. ¿Qué la ha detenido en este caso? Yo creo que son muchos factores desde mi punto de vista, esta visión monolítica todavía, monocultural y monolingüe de lo que es México. Es decir, implica sensibilidad política, por supuesto, implica realmente dar ese salto de reconocimiento real. Y bueno, el señor presidente lo ha dicho, no basta con tener marcos jurídicos de avanzada, incluso bonitas, sino que nos debe llevar a la implementación de políticas públicas concretas. O sea, que digamos que no es tan urgente la ley como las políticas públicas. Es que ambas, yo creo que se tiene que estar de manera conjunta, la revisión general y por supuesto la implementación de políticas públicas. Te pongo un ejemplo. Sí. Los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, dice que salen en el 2003, se deben crear institutos estatales y municipales, dice la ley. Y pues nos está costando trabajo ahorita. Tenemos el trabajo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a nivel nacional. ¿Cuántos hay de estos institutos en el país? Hay solamente 8 en 8 estados, del resto. Pero en el resto falta. ¿Se puede parecer un poco al ejemplo que daba Carlos? Que tienes una ley que reconoce y una política pública que promueve, pero en la realidad no hay presupuestos a nivel estatal para poder aterrizarlos. A nivel municipal no hay. Tenemos si acaso algunas regidurías de asuntos indígenas, pero regidurías o departamentos de lenguas indígenas no hay. La ley dice que debe haber. Entonces tenemos grandes vacíos ahí de complementariedad con las leyes a nivel federal, con lo que pasa a nivel estatal y por supuesto en los municipios. Entonces hay grandes huecos y vacíos todavía, yo creo. Y para abonar en la complejidad, Carlos, me imagino que lo que no tiene presupuesto es difícil que camine. Bueno, y también la pregunta de por qué eso ocurre, ¿no? Sí. ¿No es prioridad? No es prioritario, claro. Hay otras cosas prioritarias. Pero, fíjate, la ignorancia se vuelve malintencionada, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Los economistas mexicanos y el Banco de México reconocen desde hace por lo menos 15 años la importancia de las remesas. ¿Sí? Sí. Incluso en algunos casos se ha dicho es más que la inversión extranjera directa. En nuestro programa nos hemos hecho una pregunta elemental y de esos 20, 21 mil, 24 mil, 27 mil millones de dólares que alcanzó en 2007 la remesa, ¿cuánto es indígena? ¿No? Bien, eso estamos investigando con el Instituto de Investigaciones Económicas. Lo digo a título muy provisional todavía, pero da la impresión de que estamos hablando del tercio. O sea, un tercio de las remesas que vienen al país pueden provenir de emigración indígena, de los pueblos indígenas. Si se cumplen ciertos, si se efectivamente vemos regularizados ciertos procesos que están bajo estudio, estaríamos hablando del tercio. Y doy un ejemplo comparativo. En el último año de Fox se alcanzó un alto presupuesto para la CDI, para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de 7.900 millones de pesos. ¿Sí? Presumieron, gentes como Xóchitl Gálvez con razón, de que habían alcanzado la cifra más alta. El techo. Sí. ¿Y después de eso se ha caído? Con Calderón y la actual administración de Peña Lo que Nieto. pasa es que la población crece y las finanzas se quedan o se distribuye de otra manera. Si quieres, ese podría ser otro tema. Bien, a lo que voy es que si es cierto de que estamos hablando del tercio, estamos hablando de 80.000 millones de pesos. Los cambios que han tenido que ver con mejoras en la situación de los pueblos indígenas son muy largos, comenzando por los marcos legales. Así es. Casi 40 años, en el caso del país también ha sido un proceso muy lento, pero
incluso se han alcanzado, como tú señalabas en tu primera intervención, avances importantes, pero la verdad es que no se para ni está esperando a que los marcos jurídicos avancen y se establezcan, y hoy hay conflictos importantes que resurgen de una manera notable, sobre todo, por ejemplo, al calor del desarrollo de la industria minera, y tienen que ver con la protección de los recursos naturales y de la tierra. ¿Qué se puede o qué se está haciendo ahí para proteger los derechos de las comunidades? Bueno, yo creo que decíamos de los grandes pendientes que tenemos con los pueblos indígenas, están los avances, sin embargo, en efecto, están ahí los grandes pendientes para pensar realmente en un desarrollo integral de los pueblos indígenas, en su sentido mucho más integral, más completo, ¿no? Desde lo que implica su economía, su cultura, su lengua, las perspectivas sociales de desarrollo. Y hay avances, en efecto. Yo creo que hoy tenemos la perspectiva de lo que implica, por ejemplo, un México incluyente. El México incluyente que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo implica pensar justamente ese desarrollo integral de los pueblos en su sentido mucho más general. Por ejemplo, en el asunto de las lenguas indígenas, decíamos que de las 364 variantes lingüísticas, 64 se encuentran en alto rango de desaparición. Es decir, en víspera de desaparición, que tienen menos de 100 hablantes. ¿Las comunidades indígenas se oponen al desarrollo, por ejemplo, de la minería, o es un asunto que no los toman en cuenta, o no es una negociación adecuada la que se está produciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque además va a venir también con el asunto energético. Sí, yo creo que tiene que haber un diálogo con los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca hemos dicho queremos estar fuera de. Desde el 94 se dijo queremos ser parte de esta gran casa. Entonces tenemos que apostar el diálogo justamente, y por eso se habla de la importancia de la consulta a los pueblos indígenas, y ya llegar a acuerdo con ellos, platicar con ellos, y reconocer por supuesto su perspectiva que tienen los propios pueblos indígenas en relación con su entorno natural, con el medio ambiente. ¿Cómo concilias eso? En problemas tan concretos como si encuentras gas en un terreno de una comunidad indígena y quieren explotarlo, pues hay que negociar con ellos. Sí. Digamos, para no salirnos del tema de mañana, del festejo de mañana, ¿verdad? Hay un escenario donde efectivamente se están ventilando estos grandes problemas. De mi punto de vista, ¿Cuál hay escenario? Naciones Unidas, ¿verdad? Y no solamente las agencias, sino espacios que se han ido creando, incluido el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, ¿verdad? Hay, a mi juicio, una respuesta tibia, ¿no? Frente a la magnitud de los problemas, ¿no? Digo, a veces uno tiene la impresión de que la ONU es una especie de vieja sin dientes, ¿no? Digo, cuando ve las declaraciones sobre la Franja de Gaza, tú dices, no estás a la altura del conflicto. Ahora, en particular con los pueblos indígenas, ahí voy. ¿Cuál sería un ejemplo de por qué tibia y frente a cuáles grandes problemas? Porque están los grandes intereses, ¿sí? Que no casualmente mencionaba yo los países que no firmaron la Declaración Internacional, la Declaración Universal, ¿no? Son gran parte de estas capitales de las corporaciones que hoy en países como México y frente a los pueblos indígenas le interesan dos cosas. Uno, los recursos naturales, y dos, la mano de obra barata. Y algo que los indígenas sí empiezan a poner en evidencia es que no solamente son productores de maíz y de frijol y de buenas artesanías, sino que en los territorios indígenas efectivamente, ¿sí?, hay minería metálica y no metálica, hay agua. El litro de agua ahí cuesta como la gasolina magna, ¿no? Hay masa forestal, hay frentes de playa, ¿sí? Y frente a eso, ¿cuáles son los modelos
de desarrollo indígena, donde los indígenas puedan tener cierto control de sus recursos y cierta autonomía de decisiones, ¿no? Es que, perdón que te interrumpa, pero ese es parte del Claro. cuide del asunto, y es frente a esas respuestas tibias, si compartes lo que dice Carlos, ¿cuál es el papel, cuál debe ser la posición que deba tomar los propios, las comunidades interesadas, las comunidades afectadas, los propios indígenas para ejercer sus derechos? Sí, yo creo que los pueblos indígenas desde siempre se ha manifestado el interés, por supuesto, de hacer efectivo la autonomía y la autodeterminación de los pueblos, y se sigue debatiendo. Esa autonomía tiene que reflejarse justamente en este diálogo y tomar en cuenta sus perspectivas de desarrollo local, comunitario y a nivel ¿cómo ir más allá del interés? Porque obviamente cualquier gente diría, ¿tienes interés en ejercer tus derechos? Sí. ¿Tienes interés en tener autonomía? Por supuesto. Tiene que haber... ¿Por qué no? ¿Cómo sí? Por eso decía que mañana tiene que ser un espacio de reflexión. Es decir, ha habido diálogo con los pueblos indígenas, parece que nos falta profundizar en lo que implica y supone el diálogo de frente con ellos. ¿Cuál es la perspectiva? Aquí están las empresas, los pueblos indígenas, qué dicen, qué opinan, y llevar a cabo realmente, y en eso está, Jaime Martínez Veloz lo ha explicado muy bien, cómo incluso ahora se piensa analizar esto que decía al principio, de que los pueblos indígenas sean realmente sujetos de derecho público. Eso nos va a dar posibilidades justamente de reglamentación y por supuesto el tema de la autonomía y la autodeterminación, que ya está en el artículo 2 constitucional, por cierto, pero falta justamente la implementación de una política pública real que apueste al diálogo con los pueblos. Y los pueblos indígenas, pues hay posiciones, perspectivas diferentes de desarrollo. Se ha dicho muchas veces de que los pueblos indígenas no son pobres como se entiende desde otra perspectiva. Yo diría hay que dialogar con ellos, porque podemos decir es que en su posición no son pobres. La realidad hoy en el siglo XXI, si lo vemos en el sentido macro, claro que hay pobreza en los pueblos indígenas. ¿Cómo juzgar si son, digamos, casi un sinónimo de pobreza y discriminación, o no, o reconocer que culturalmente, o sus lenguas, o la diversidad biológica o cultural? A ver, déjame darte dos ejemplos, ¿no? Nadie le propone a los indígenas modelos de asociación. Sí. Después tal si los indígenas le quieren entrar al capitalismo o no. Pero nadie dice, oye, tú pones recursos, yo pongo tecnología y capital y seamos socios. No, 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 no. Ahora por la servidumbre territorial te voy a dar un 1% del valor de la tierra. ¿Y quién fijó el valor de la tierra? ¿Sí? Digo, ahí están planteados los problemas. La otra cuestión es la de los modelos de desarrollo. Digo, tú vas a un cultivo de maíz en la llanura de los Estados Unidos y sacan 14 toneladas de maíz por hectárea. Vas con los mayas a Yucatán y sacan 1 tonelada. ¿Sí? Además de las calidades de la tierra, etcétera, 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 el uso de tecnología, semillas mejoradas, una milpa maya tiene maíz, frijol, calabaza y chile, son policultivos. Pero el modelo premia el monocultivo. Tenemos que incentivar que salgan a la luz pública mediante investigación esos conocimientos indígenas de cuidado del medio ambiente, de la sabiduría y filosofía de los pueblos. ¿Dónde están? Durante mucho tiempo la visión monocultural no lo ha permitido, pero ahí están esos conocimientos. El cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, ahí están. Entonces yo creo que hay inequidad y tendríamos que dar ese salto, que en ese sentido creo que nos encontramos, de una equiparación real de condiciones, de manera que permita justamente el desarrollo de los pueblos indígenas desde su propia localidad, apoyarlos en su crecimiento, en su desarrollo, incluso desde sus propias perspectivas, de manera que haya realmente una inclusión en su desarrollo, en todo lo que implica el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Voy a ir cerrando contigo, Carlos, que se nos está acabando el tiempo, pero incluso a manera de conclusión, ¿por dónde estarían, digamos, un ordenamiento de prioridades? ¿En seguir sobre el asunto del desarrollo del marco legal para la regulación de los derechos indígenas, o modificaciones en el marco de desarrollo, o un diálogo que permita, como decía Javier, sacar o promover
el aprendizaje de los conocimientos de los pueblos? Primero, y por eso estamos hablando de Naciones Unidas y del día, el derecho legítimo de los indígenas a ocupar cuanto espacio público haya posibilidades. ¿Sí? Segundo, ¿sí?, la adecuación, armonización de las leyes, porque hay leyes efectivamente avanzadas. Exacto. Que se dan a... Pero, por ejemplo, la declaración no tiene fuerza vinculante, ¿no? Entonces, bueno... Es una carta a Santa Claus. Exacto, de buenos deseos y, como dicen, de importancia moral y política, ¿no? Y después, el esquema de desigualdad, ¿no? Digo, ayer CEPAL, para vergüenza de muchísimos mexicanos, nos ha dicho que el salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Y la línea de pobreza tiene los más altos índices entre los pueblos indígenas. Entonces, digamos, el fenómeno de la desigualdad, pues... Desigualdad, pobreza. Desigualdad. Y en la esquina, sí, en la parte más oscura, en la parte más baja de la escala. Si me lo permite, por tu pregunta, yo plantearía un esquema integral, es decir, una revisión. México siempre ha sido un país multicultural y multilingüe, siempre. Sí, claro. En consecuencia, nuestros marcos jurídicos tienen que dar respuesta a esta realidad multicultural y multilingüe. Por eso se propone la revisión profunda del artículo 2 y, por supuesto, las reglamentarias, en educación, en salud, en justicia y en todos los ámbitos de la vida. Y después de esta revisión, por supuesto que implicaría una revisión profunda de las políticas públicas, igual en educación, en salud, en justicia, en las lenguas y culturas indígenas. Es decir, es complementaria, y con esto, para que suceda todo de manera factible, es donde yo planteo que tiene que haber un diálogo con los pueblos indígenas. Pero tenemos que ver los marcos jurídicos, la reglamentación, las políticas públicas, pero en diálogo con los pueblos indígenas. Pues diálogo y tomar en cuenta las contribuciones en los presupuestos. Seguro. Y en las asignaciones de las políticas públicas. Yo me quedo con esas dos ideas que ustedes han puesto sobre la mesa, no sin antes agradecerle a ambos que han estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Muchísimas gracias, Javier López Sánchez, titular del Instituto de Lenguas Indígenas, y muchísimas gracias a Carlos Oya, coordinador de investigación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próxima vez aquí desde la esquina de información, y hasta en tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.